Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Muchas gracias por acceder a participar a la entrevista de hoy. Para empezar, ¿me podría decir su nombre completo, por favor? La edad, el sexo y el nivel educativo. Bien, muchas gracias también por la oportunidad que me brinda. Mi nombre es Waldo R. García, soy de sexo masculino, edad 59 años y el grado de instrucción que tengo es nivel superior. Ok, muchas gracias. Empecemos entonces con las entrevistas. Bien, Bien. la pregunta número uno es, ¿cuál considera que fueron los principales problemas económicos, políticos y o sociales que se vivieron en el gobierno de Alberto Fujimori en el Perú? Bueno, lo que yo recuerdo del gobierno de Fujimori, bueno, pues en los años a partir del 90 para adelante, ¿no? Hasta el 2000 básicamente. eh, Dentro de los problemas económicos que hubo, pues recuerdo mucho la época de la inflación, ¿no? Del alza excesiva de los precios y la devaluación de nuestra moneda, ¿no? Nuestro poder adquisitivo bajó tremendamente. Claro. Bueno, en lo político, recuerdo también que hubo mucho autoritarismo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Disolvió el Congreso, se auto hizo un golpe de Estado, ¿no? Entonces, básicamente, ¿no? Quería dominar lo que es la política en el Perú. En el aspecto social, pues se dio mucha desigualdad. Hubo mucha pobreza, sobre todo el sector más pobre se puso mucho más todavía, ¿no? Se ha agregado mucho más. Ujú. Bien, entonces continuamos con la siguiente pregunta. ¿Qué medidas se implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori y por qué fueron o no efectivas? Básicamente, la liberación de los precios dejó lo que le llamamos el mercado libre, donde se beneficiaron pues las grandes empresas, como por ejemplo, ¿no? Lo que es, creo, Alicor, Gloria, no sé qué grupos habían, Grupo Romero, algo así. Pusieron, como se dice, los precios que ellos querían, aumentaron, pero el sector pobre no podía acceder a esos productos o a esos servicios, pues, ¿no? Básicamente por los precios altos que había. Y yo considero pues que no fue una buena política, ¿no? Esa es la liberación de precios. Muy bien, bueno, en este caso hubo una supuesta solución, pero trayendo consecuencia a hundir más la pobreza. Bueno, continuamos con la tercera pregunta. ¿Qué políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza y la desigualdad en el país? Bien, en ese aspecto, digamos, para apalear un poco, ¿no? La mala política que estaba aplicando y tratar de llegar al sector más pobre, lo que se generó, pues, fueron los programas sociales. Por ejemplo, recuerdo mucho el programa Juntos, ¿no? Que creo que hasta ahora sigue vigente, ¿no? Y eso hizo que la gente esperara ya algún bono, ¿no? Del Estado y ya abandonara sus actividades económicas, como se ve hasta el momento, creo, en algunas partes, ¿no? Claro, en esa parte sí le doy toda la razón. Hasta actualidad tenemos todavía incluso están esperando un supuesto bono para que lo que el Estado les apoye para que ellos puedan sustentar de ello. Bueno, Ajá. continuamos con la cuarta pregunta. ¿Qué opina usted de las medidas que se realizaron en el gobierno de Fujimori, que es para combatir los grupos terroristas como el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru y Sendero Luminoso? Bueno, fue una época muy difícil que nos tocó vivir, ¿no? Se vieron afectados todos los sectores, tanto los económicos, los negocios, incluso, ¿no? Los estudios, universidades, ¿no? Todo eso, bastante dificultades se tuvo el funcionamiento en esos años. Y dentro de ello, pues, el gobierno, creo yo que para tratar de llegar más al pueblo, pues, implementó el servicio de inteligencia, ¿no? Muchos militares que en la ciudad con el objetivo de tratar de capturar a los líderes. Bueno, uno de los logros que se ha hecho con ese gobierno ha sido pues la captura de Abimael Guzmán, ¿no? Que era el jefe de Sendero Luminoso. También hubo el asalto a la residencia, ¿no? Donde el MRTA, que era el otro movimiento, había capturado pues toda una embajada y había gente importante, ¿no? Entonces, hubo capturas, muertes de algunos líderes. Fue eso lo que se hizo, ¿no? En parte bien porque se trató de paralizar que el terrorismo siga creciendo, ¿no? Claro, hubo momentos positivos como también negativos. Bueno, Ujú.
Continuamos con la siguiente pregunta. Durante el gobierno Fujimori se realizó una campaña de control demográfico que consistió en la esterilización de miles de mujeres, sobre todo campesinas e indígenas. No sé si se acuerda usted. Por ende, Sí. ¿qué opina usted sobre esta política? Bueno, veo, ¿no? Que hasta el momento muchas mujeres, mucha población todavía sigue reclamando esta política mal aplicada, creo yo, por el gobierno de Fujimori, ya que según se dice, ¿no? Las mujeres han sido llevadas con engaños a ciertas reuniones donde se les ha aplicado este método de esterilización, ¿no? Para que supuestamente la población no siga creciendo y pues no haya más pobreza, porque, por ejemplo, el programa social juntos te daban, creo, en base al número de hijos que tenías. Entonces, creo yo que a menor hijos que tenga una familia, entonces menor bono que se da, ¿no? Digamos, algo así pienso, ¿no? Entonces, hasta ahora no ha traído esta mala política, creo yo, ¿no? Nuevamente, como le digo, que con mentiras a las muchas mujeres se les ha dañado su dignidad, se les ha hecho su violación a sus derechos, ¿no? Y entonces no estuvo buena esa política. O sea, no fue bien aplicada, ¿no? Quizás con un mejor método hubiera sido bien, pero en este caso, pues fue una mentira, ¿no? Un daño que se hizo a la población, sobre todo indígena, campesina de nuestro país. Fue una aplicación disfrazada, más que nada aplicados a las personas de campesinas e incluso indígenas, ya que ellos tal vez no iban a alzar su voz como las personas que eran de la ciudad. Es más o Claro. menos por ese lado, ¿verdad? Sí, porque a la ciudad no han entrado con esa política, solo fue en las zonas rurales. Correcto. Bien. Ujú. Entonces continuamos. ¿Conoce las medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar la prensa y cuáles fueron sus repercusiones a la libre expresión? Básicamente ya nos dimos cuenta cuando empezó a caer, digamos, ¿no? El sistema de corrupción que había en ese gobierno con los conocidos Vladivideos, ¿no? En la salita del CIN, donde se veía, ¿no? que este gobierno compró medios televisivos, medios de comunicación, compró muchos periodistas que de repente alzaban la voz en favor del pueblo, pero como fueron comprados, cambiaron de versión y el soborno, ¿no? Se vio en los videos, ¿no? Donde miles de dólares se entregaban a un canal o a un cierto periodista, qué sé yo, ¿no? Entonces, como consecuencia, pues la libertad de expresión se cortó. Sí o sí tenían que hablar a favor del gobierno, ¿no? Entonces ya no había esa libertad de expresión. Los medios de comunicación se parcializaron solo hacia el gobierno y los que estaban todavía reclamando algo en contra del gobierno eran, digamos, atacados de una manera diferente, como para que no salgan más a la luz las verdaderas noticias que pasaban en el país, pues, ¿no? Claro, en este caso se ha manipulado ya el tema de la prensa, por ejemplo, y callar algunas cosas que debían de conocer la población. Sí, sí, ha sido, pues, ¿no? Básicamente, pues ahí corrió los miles de dólares que se entregaban, ¿no? Correcto. Bueno, continuando. ¿Cuáles fueron los eventos que llevaron a la caída del gobierno de Fujimori en el año 2000 y qué consecuencias tuvo para el país? Bueno, como le digo, ya casi a los años 2000 o a esas fechas, ya la corrupción era tanto que había mucha presión política, ya la gente se había dado cuenta, no solo del interior del país, sino también los organismos internacionales empezaron a intervenir, ya digamos, Fujimori y su gobierno estaba encerrado en un círculo, ya no podían desarrollar más lo que venían haciendo. Trató ¿no? de fugar, de salir del país y entonces ya los medios también algunos empezaron a criticar, empezaron a darse cuenta, quizás, qué sé yo. Ahí surgió, pues, por ejemplo, la marcha de los Cuatro Suyos, donde también una marcha que creo que debió ser pacífica, hubo infiltrados y hubo mucha violencia, muerte, entonces, para echar la culpa, ¿no? Y quedar bien el gobierno, entonces ya la presión social, política de la población ha afectado, creo, ya a este gobierno que ya estaba debilitado, incluso sus propios ministros, su gente, hasta su familia de Fujimori, algunos, ¿no? Ya empezaron a darle la espalda, como se dice, entonces ya no le quedó otra que fugar, ¿no? Y ha fugado al extranjero y desde el extranjero ha renunciado a la presidencia de Perú, ¿no? Entonces,
Y es ahí donde que Eh, se disolvió el Congreso también. bueno, el Congreso ya estaba disuelto desde más antes, ¿no? Pero ya también como otra consecuencia fue esa, ¿no? Que ya había mucho autoritarismo, ya él era el que mandaba todo, digamos, ¿no? Claro, entonces la gota que derramó el vaso fueron los Vladivideos, los cuales desencadenaron muchos sucesos ya desde entonces. Ujú, sí, porque ya no solo esos Vladivideos ya no solo eran con la compra de los periodistas o de los medios de comunicación, ya se vio compra de congresistas, ministros, senadores, incluso había, creo, época de elecciones para la reelección, compraban candidatos, algo así, ¿no? Entonces, y todo eso estaba pues, en los videos, ¿no? Y que, bueno, no sé cómo habrá salido a la luz que todo eso se conoció después y fue una causa, ¿no? Para que este gobierno caiga. Claro, en parte de que las cosas que suceden tarde o temprano se dan a conocer, aunque sea Ujú. tarde. Creo que ello pasó con los Vladivideos. En su momento no salió, pero después salieron, lo cual desencadenaron todo este tipo de sucesos, el cual hizo Sí, que eh, Alberto Fujimori renuncie a la presidencia. sí, Muy algo bien. así. Ok, muy bien, señor Waldo. Muchas gracias por participar en esta entrevista. Fue de gran aporte para hablar del tema de Alberto Fujimori. Bien, gracias también a usted y una oportunidad, ¿no? Para recordar cómo fue esos años de violencia, de crisis, ¿no? Bueno, han pasado más de 20 años, pero muchas consecuencias todavía los estamos llevando. Correcto, hay cositas que tal vez aún todavía seguimos arrastrando desde el pasado, Sí. el cual debemos aprender y superar para poder llevar una Ujú. vida mejor. Ya pues en este caso del tema de la esterilización, creo que incluso sigue llevando este caso, siguen reclamando sus derechos por los cuales han violado sus derechos en ese entonces. Sí, así fue. Muchas gracias, señor Waldo. Buenas noches. Gracias. Cuídese. Buenas noches. Hasta luego.